Hola a todos y todas, espero que estén todos muy bien. Hoy día vamos a hacer un certamen anterior, va a ser el certamen del semestre pasado, para poder prepararnos ya para el certamen 2. Entonces, la primera pregunta dice así: en el Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa New Fuel, se encuentran desarrollando una nueva línea de negocios relacionada con la producción de biodiesel a partir de microalgas, que éstas almacenan gran cantidad de lípidos. En la fase actual del proyecto es necesario definir la dosificación de nutrientes para el cultivo de las microalgas que maximicen la producción. Entonces esto es la variable que queremos maximizar, pero para eso necesitamos ver qué dosificación de nutrientes va a aplicarse. De acuerdo a una revisión bibliográfica, se sabe que la dosificación de nitrógeno, fósforo, carbono, tiene directa relación con la producción. Entonces ya sabemos qué nutrientes van a ser lo que vamos a dosificar, que corresponden precisamente al nitrógeno, fósforo y carbono. Los antecedentes previos indican que la producción de las microalgas presenta dos fases, una inicial y una posterior. En la fase inicial, los microorganismos toman el carbono disponible del medio de cultivo, utilizan sus reservas de nitrógeno y fósforo para duplicarse. En la fase posterior, las reservas de nitrógeno y fósforo se agotan y es necesario dosificar estos nutrientes para que, junto con el carbono del medio, continúe la duplicación celular. Lo anterior implica que la dosificación de nutrientes tendría efectos distintos en la producción de microalgas a medida que avanza el tiempo de cultivo. Este efecto es muy importante. Tenemos entonces el tiempo, que es una variable aparte que está afectando, ya que hay dos fases, una inicial y una posterior. En la inicial solo se aplica carbono y luego se agota el nitrógeno y fósforo que hay, por lo tanto hay que incorporar también estos nutrientes. Para definir la dosificación de fósforo, nitrógeno y carbono, se utilizará en el cultivo de planta piloto, que es el paso previo al industrial, ¿cierto? Se planifica la ejecución de una ronda de experimentos a escala de laboratorio, siguiendo un diseño de experimento factorial de 2 niveles y 3 factores, utilizando los niveles que se detallan en la tabla 1, midiendo la productividad de cada cultivo en distintos días. Aquí tenemos los niveles probados, un límite inferior y superior para el fósforo, el nitrógeno y el carbono. La experimentación consiste en los siguientes pasos. Primero, preparar 1 litro de una solución madre con una concentración inicial de microalgas C0. Depositar 100 ml de la solución madre en un matraz aforado de 1 litro. Repetir este paso hasta disponer de 8 matraces aforados de 1 litro, cada uno con 100 ml de la solución madre. Para cada matraz, agregar fósforo, nitrógeno y carbono en una cantidad tal que una vez el matraz se afore con agua destilada, se obtenga la concentración de los nutrientes correspondientes a cada corrida experimental del diseño 2 elevado a 3. Aforar el matraz con agua destilada y taparlo. Repetir este procedimiento con todas las combinaciones de las concentraciones de fósforo, nitrógeno y carbono definidas por el diseño de experimentos. Marcar cada matraz para su posterior identificación. Depositar las 8 matraces en un agitador calefaccionado, usar la temperatura y velocidad de agitación. Comenzar a registrar el tiempo del experimento. Luego de 4 días, desde el comienzo del experimento, tomar una muestra de 10 ml de cada matraz y medir su absorbancia utilizando la longitud de onda que absorbe la microalga. Registrar su valor y repetir este procedimiento a los 6 y 8 días, desde el comienzo del experimento. Se ha utilizado como variable dependiente la absorbancia de la muestra, ya que es proporcional a la concentración de microalgas. Digamos aquí es proporcional entonces a la maximización que nosotros queríamos lograr en la producción de microalgas. Entonces aquí tenemos una tabla en la que I1, I2 y 3 corresponden a la absorbancia medida a los 4, 6 y 6 días, o sea, 4, 6 y 8 días de experimentación. Y aquí tenemos entonces las combinaciones del diseño de experimentos planteado.
Y entonces, considerando que la varianza muestral de la absorbancia es este valor, obtenida con 18 grados de libertad, independiente del día de medición y del tipo de matraz, nos pueden obtener los efectos de la concentración de los nutrientes junto con sus interacciones para cada una de las absorbancias. Entonces vamos a partir con esta pregunta. Yo aquí tengo ya la tablita inicial y voy a copiar al tiro que es la que está en el mismo documento. Ya, entonces, cuando nosotros partimos el diseño de experimento, recordar que nosotros necesitamos normalizar las variables y dejar esta tabla con puros 1 y menos 1 según sea límite inferior o superior. Entonces, para ello necesitamos determinar el centro del rango para el fósforo, el nitrógeno y el carbono. Entonces, el centro venía dado como el promedio de ambos valores, mientras que el rango iba a ser la diferencia entre el mayor y el menor. Entonces, calculando esto, vamos a poder transformar la tablita. Vamos a... Ya, entonces ahora vamos a copiar esta tabla para poder transformarla. Y esto era el valor que yo tenía menos el centro, para el fósforo en este caso, partido en el rango medios. Como yo sabía que esto estaba bien, porque efectivamente el 0,06 en el caso del fósforo es del límite inferior, por lo tanto yo esperaría que aquí saliera el menos 1. Luego copio y ya tengo esa línea resuelta. Luego realizamos lo mismo para el caso del nitrógeno, entonces. Menos el centro fijado partido en el rango medios. Finalmente vamos a copiar aquí nomás. Y vamos a mover simplemente las casillas. Es importante siempre, si es que ustedes encuentran otra manera de hacer esto más rápido, ir aplicando esas técnicas porque en el certamen siempre falta tiempo. Entonces, cualquier cosita que te pueda ahorrar, sirve. Ya. Entonces, ahora nosotros lo que queremos obtener son los efectos. Sin embargo, si bien estas son como mediciones repetidas, por así decirlo, para estos mismos combinaciones, no son repeticiones, sino que son mediciones a distintos tiempos. Por lo tanto, yo voy a tener efectos distintos para cada uno de los sí, para cada una de las mediciones. Por lo tanto, para poder desarrollar la tabla de contraste, yo lo tengo que hacer, lo voy a hacer de una manera genérica, ¿ya? Entonces vamos a tener P, el nitrógeno, la N, luego E por N y C. Yo siempre aplico este orden para no confundirme. Entonces luego está primero P, luego N, la multiplicación de esos dos, luego incluyo C, y ahí multiplico el primero por C, el segundo por C, y finalmente el tercero por C. Pero ahí ustedes pueden ir aplicando bien como más le acomode. Ya.
Ahora, en este caso, este valor va a corresponder al, digamos, al primer coeficiente, al B0, por así decirlo, y voy a poner 1, porque después los voy a multiplicar. Entonces, aquí en P simplemente voy a copiar también de una manera genérica. Y si ustedes se recuerdan, la otra manera que podríamos hacer son 3 tablas de contraste, en las que yo tendría que ir multiplicando, por ejemplo, P por I1, y así después N por I1, luego hacerlo con I2 y luego con I3. ¿Ya? Eso es como lo que vamos a hacer, pero ahora de una manera más genérica. Entonces aquí P por N luego C ya. Entonces vamos a marcar aquí nuestra tabla. Tenemos la tabla de contraste. Entonces luego vamos a tener la suma para I1, I2, I3. Entonces, ¿qué va a hacer esta suma? Va a corresponder a suma producto. ¿De qué matriz? De la matriz de los I por la matriz promedio. Entonces yo voy a fijar la matriz de los I porque la matriz de los I yo la voy a multiplicar por cada una de mis variables, cada uno de mis factores. Entonces voy a moverlo hacia el lado. Me falta uno. Voy a correrlo para que quede justo. Entonces, si se fijan, yo voy multiplicando cada uno de los I por cada uno de los parámetros que yo voy a tener. Entonces, así, repetimos. Y lo hacemos con el I2. Así hacia el lado. Y finalmente el I3. Entonces, cuando yo ya tenía la suma, ahora yo puedo obtener los efectos. Vamos a sumar. Lo vamos a dejar en negrito ahí para... No se me marca. No me hace caso esto. No sé qué pasó. Vamos a seguir así. Creo que se pegó a lo mejor. Así. Donde hay varios Excel abiertos, de repente se comporta mal. Entonces vamos a dejarlo en negrito. Y ahora vamos a calcular los efectos. Entonces, ¿de qué manera calculábamos los efectos? La suma, que era esta parte, dividido en el n partido en 2, siendo n el número total de experimentos. Sin embargo, este n partido en 2 es solo para los BI, para los coeficientes distintos de 0. Por lo tanto, para el promedio, vamos a hacer aquí divisor. Acá va a corresponder, para el caso que era del promedio, a la suma de todos los experimentos que yo tengo, que en este caso son 8. Mientras que para los otros parámetros yo voy a tener este dividido en 2. Entonces voy a tener 4 y acá van a ser
Entonces, ahora yo, para los efectos, voy a la suma dividido en el divisor. Entonces, realizo el cálculo de los efectos para cada uno de los i. Ahí. Y finalmente, para el i3, ya. Estamos entonces. Teníamos nuestra tabla de suma y ahora nuestra tabla con cada uno de los efectos. Entonces, recordar, ¿por qué lo estamos haciendo para cada uno de los efectos? Es porque aquí yo tengo una variable externa que me afecta, que es el tiempo en el cual fue tomada esta muestra. Este fue tomada a los 4 días, el I2 a los 6 días y este a los 8 días. Por lo tanto, yo necesito realizar esta tabla de contraste, por así decirlo, para cada uno de los I. ¿Ya? Y así hemos respondido la primera pregunta del certamen. Luego me dice que utilizando la información de la varianza entregada, evalúe la significancia de los efectos principales y sus interacciones para cada día en estudio. Utilice un índice de certeza del 95%. Entonces ahora vamos a ir a ver la significancia de los efectos. Entonces para eso yo voy a tener análisis de significancia de los efectos. Entonces primero voy a tener uno de los parámetros que yo tenía. Y en este caso entonces yo voy a tener para el I1, para el I2, para el I3. Entonces aquí voy a poner transponer esta matriz. Y aquí me voy a equivocar. Aquí voy a poner parámetro. Luego transponer esta matriz. Y finalmente transponer esta última matriz. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar la significancia de los efectos nuevamente para cada una de los i. Entonces, yo voy a necesitar una varianza, voy a necesitar el S, los grados de libertad, el porcentaje beta, alfa, el T, y vamos a calcular el ancho del intervalo de confianza y nos vamos a preguntar si es significativo, pero nuevamente el I1, el I2 y para el I3. Entonces aquí vamos a combinar esto. Ya. Entonces, para la varianza, a mí me daban en el enunciado la varianza muestral, ¿cierto? Que era SI cuadrado. Era 0,003821. Entonces vamos a ir a anotarlo. Además nos decían que esto fue medido para 18 grados de libertad. Por lo tanto, tengo los dos aquí, 18, para todos los casos. Y en el enunciado de la pregunta me decía que lo hiciera con un 95% de certeza. Entonces, como también lo hemos calculado ya durante todo el semestre. Sí, qué pegado. Vamos a volver aquí. Ya hice. Está de vacaciones mi computador. Ya.
Aquí tenemos el alfa, entonces, el beta, los grados de libertad y esto que venía del enunciado. Entonces, ¿cómo lo hacíamos para calcular la varianza asociada a estos valores? Nos vamos a ir a nuestro recordatorio del PowerPoint, que para poder calcular la significancia de los efectos, yo utilizaba este intervalo de confianza, ¿cierto? Y nosotros precisamente lo que tenemos es este SI cuadrado. Entonces nosotros utilizamos este valor para el primero, para el B0, para los otros nosotros debemos calcular la varianza del efecto como 4 veces este SI partido en N. Entonces vamos a ir al cálculo. 4 por el SI, fijado, partido en N, que era 8. Entonces, luego el S, la desviación estándar, va a ser la raíz de la varianza que ya hemos calculado. Luego el T, la función inversa de T, de 1 menos alfa medios, grados de libertad 18. Vamos a disminuir un poco la cantidad de decimales con los que estamos trabajando. Porque los resultados siempre intenten expresarlo con 2 decimales. Bueno, esto lo vamos a dejar más porque venía el valor dado. Ya, entonces el ancho del intervalo de confianza era por S. Tenemos T y S, por lo tanto ya lo podemos calcular. Entonces, no sé si se recuerdan, pero cuando nosotros hacíamos esta parte, yo siempre calculaba el límite inferior y el límite superior y decíamos que si pasaba por el 0, entonces no era significativo. Pero en este caso, como tenemos que probar, tendríamos que calcular límite inferior y límite superior para cada uno de los i, va a ser más tedioso, por lo tanto nos vamos a ir directo al análisis del ancho del intervalo de confianza. Entonces, la condición que vamos a probar es si el valor absoluto del I, ya sea I1, I2 del efecto, digamos, si el valor absoluto del efecto es mayor que el ancho del intervalo, y vamos aquí a ponerle la columna, un signo de fijado. Ya, si esto pasa, entonces vamos a decir que sí. En caso contrario, vamos a decir no. ¿Por qué esta prueba lógica? Básicamente es porque si es que no fuera mayor, si es que fuera menor, lo que ocurriría sería que yo, cuando yo calcule el límite, voy a obtener un número negativo. Digamos, voy a pasar por el 0. Se decían, cuando pasaba por el 0, no era negativo. Cuando existía este cambio de positivo a negativo entre el límite inferior y el superior, no iba a ser significativo. Entonces, eso es lo que yo estoy expresando ahora, lo mismo, pero solo en términos del el ancho del intervalo de confianza. Eso yo quiero que este valor del efecto sea mayor que el ancho para que sea significativo. Bueno, en el caso del B0, por así decirlo, de este valor, nunca se calcula porque siempre es significativo. Pero los otros sí es importante calcular. Entonces, no lo vamos a calcular. Bueno, si se calcula siempre va a decir sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces vamos a comprobar que esté bien publicados los comandos. Y aquí entonces tenemos la respuesta. Hemos obtenido que acá nos dio significativo.
la combinación de P por C nos dio para I2 y I3, mientras que N por C nos dio para el I3. Entonces vamos a ver qué nos planteaban en el enunciado. Nos dice que a partir de los resultados obtenidos en B, mente sobre la evolución temporal de la significancia de los efectos obtenidos y cómo esto se relaciona con las fases de crecimiento inicial y posterior descritas en el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Nosotros en el enunciado nos decían que había una fase inicial que solo se iba a ocupar carbono. Bueno, en las dos fases se iba a ocupar carbono y esto se ve reflejado porque el carbono es significativo, este valor de su efecto para transversal para todos los tiempos, es importante el carbono. Mientras que nos decía que en la fase inicial iba a ocupar el nitrógeno y el fósforo que existían en el medio. Cuando ya pasábamos a la fase 2, yo tenía que dosificar fósforo y nitrógeno porque me lo iba a exigir porque ya se había agotado el del medio. Por lo tanto, en el I2, cuando ya han pasado las mediciones de 6 días, aquí ahora sí es importante la cantidad de fósforo. Si nos fijamos. Y en el I3, cuando han pasado 8 días, ya es importante también la interacción entre el nitrógeno y el carbono. Por lo tanto, esto es lo que podemos obtener si nosotros planteáramos el modelo. Para cada uno de los I vamos a tener un B0 y en el caso del I1 vamos a tener solo carbono. Para el I2 vamos a tener el B0, que va a corresponder a este valor, el carbono y la interacción de fósforo y carbono, mientras que para el modelo asociado al I3, cuando ya hubieran pasado más días, estaría ya asociado al promedio y aquí ya afecta también la interacción del nitrógeno con el carbono. Finalmente, nos dice que proponga la concentración de los nutrientes a implementar en la planta piloto. Entonces, nosotros, en base a los resultados obtenidos, ya sabemos que el carbono tiene un efecto que es positivo y que es mayor que el efecto asociado a las interacciones que también nos importan. Por lo tanto, el valor de carbono que yo voy a utilizar va a ser el asociado al límite superior porque yo quiero maximizar la absorbancia, que es lo mismo que proporcional a maximizar la producción de las microalgas. Entonces yo voy a utilizar un valor de carbono de 100 miligramos por litro. Además, si yo observo esta tabla de resultados que se hicieron de manera experimental, cuando yo obtengo una mayor absorbancia y una mayor, por lo tanto, concentración, una mayor producción, es justamente en este punto, corresponde al uso de 100 miligramos por litro de carbono, 10 miligramos por litro de nitrógeno y 0,3 miligramos por litro de fósforo. Por lo tanto, aquí lo podemos ver, también todas están en su máximo valor, 1,11, y eso sería lo que se recomendaría utilizar para la dosificación, porque al utilizar esta combinación yo maximizo la producción, que es lo que a mí me interesa. Entonces, ese ha sido el primer ejercicio de este certamen. El segundo ya tiene que ver con el modelo. Nosotros les vamos a subir este archivo. Aquí se encuentran los resultados ya con su pauta y escrito, que en realidad es lo mismo que nosotros acabamos de desarrollar. Cualquier duda, como siempre, quedo más atenta y animo a que les vaya muy bien en el certamen 2. Eso, listo.